¿Qué hago llegando a casa? Es la pregunta de siempre. Entre sus cuatro paredes y esa cama indecente. Hola, ¿qué tal, Diego Lazarte? Mucho gusto, Azúcar. A los años. Buenas tardes, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta oportunidad nos encontramos con Hernán Condori, más conocido en el mundo de la bohemia cultural del centro de Lima como Cachuca, a propósito de su libro Diario Cataléptico entre París y La Parada. Agradezco tu visita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y como la primera pregunta, que es la clásica del programa, ahora te pregunto, ¿considerarías, ya que un poeta maldito, un músico maldito como Paganini, digamos, como, no sé si habrá metido todo el mal diablo, pero por lo menos... Poeta no, porque está demasiado grande el marco para esta humilde pintura. Compositor quizás. Y maldito menos, ¿no? Malditas las cosas que no he podido hacer, pero hasta donde puedo y sí. Sí, voy a resumir algo que lo que hago es, soy un cantante que pinta la vida en canciones, no sé, como cualquiera, ¿no? Como el Sin Oreja, Van Gogh, ¿no? Que pinta, uno escribe por amor y ve lo que pasa. Y a mí me tocó ese punto, un punto bisagra entre la pared y la puerta para abrir esto, porque Lima no permitía un rockero como yo, con este apellido, este color, el barrio y muchas otras cosas. Y eso es lo que soy, ¿no? Soy lo que soy. Cachuca, por lo menos has tenido una vida de artista maldito, ¿no? Tú acabas de mencionar a Van Gogh, ¿no? Si no, nos comentabas que has tocado en prostíbulos, por ejemplo, y aparte del modo de vida, ¿no? Has gozado de vivir en los paraísos artificiales. Confieso que he vivido, sí. No, por eso el libro mismo en sí es Entre París y La Parada, porque estando en París se me antojó empezar a escribir la historia de los Mojaras. Ya pasó más de 20 años para que esto se haga realidad. En realidad lo hemos recuperado de la basura gracias a grandes amigos como Ildefonso, que al recoger la basura que ya estábamos botando de tantos años que se acumulaba en casa, escritos, de repente lo junté y él le dio una ojeada y dijo, esto lo podemos hacer un libro. Le di lo mejor que pude y él lo ordenó. Es casi el 80% de lo que es el libro, si no hubiese publicado. Y cuando me di cuenta era gracioso ver cómo los Mojaras habían pasado por todo esto, empezando de París, y lo terminé antes de que, a un cierto porcentaje, hasta que la parada desapareció, pues, ¿no? Y nada. El hillo, pues, más bien, me imagino, yo nunca pensé hacer más que un libro, es un diario, por decirlo así, porque es atemporal, cada vez que me acordaba algo interesante, bacán. Luego mi propio hijo me dijo, papá, debes contar la época que te portaste mal, sí, ¿verdad? La época de las drogas, la época de las broncazas, porque me agarraba golpes acá en Quilca o en varios lugares donde no querían reconocer, más que mi talento, que había ganado en los concursos, porque yo ganaba muchos concursos. Y ya, pues, todo eso está ahí, ¿no? Historias de los viajes, de los ensayos, de las pasiones, de los desencuentros. Y lo tomas con mucho humor, porque recuerdo... Da risa. Yo cuando veo para atrás dije, ¿qué tal pendejo he sido? Recuerdo que comentas acá sobre el tema de Magali, ¿no? Es curioso porque... Esto no se le hace un poeta. Exacto, es tu frase, ¿no? Hicieron meme en esa época, me acuerdo, y... Madre, fue una locura, pues, gracias, Magali, gracias. No, ahí lo digo también. Yo nunca pensé que yo podía hacer rating. Mira tú. Y luego empezaron a pagar para las entrevistas. ¿Qué? Pagarle por salir adelante.
Imagino que habrá sido, ¿cómo se llama? Imagen de de algún restaurante, de algún caldo de gallina. Eso fue en el puente. Este sinvergüenza no era la primera vez, tenía 7 denuncias. Yo era el octavo. O sea, tú pagabas con 100 soles o 50 y él metía al lado y sacaba otro billete bien parecido. Y decía, este es falso. Y yo más mosca salté y miré, estaban todos los billetes falsos ahí. Ah, ok. Y al toque me dio de fierros en la cabeza, ¿no? Me bañé en sangre y entonces yo le dije, soy cachuca. Porque la fama algunas veces te puede ayudar. Y con la sangre nadie me reconoció. No, cuando me lavé la cara, me limpiaron en emergencia, se dieron cuenta que era yo. Y la cosa cambió, Sí. ¿no? Pero, Son gajas del oficio, pues, ¿no? De una manera. Cachuca, ahora vamos por el tema de tus lecturas con respecto a qué escritores malditos son de tu preferencia. Pueden ser nacionales, podemos considerar hasta Domingo de Ramos, puede ser poeta maldito. no sé, Domingo de Ramos es mi hermano. ¿Ya ves? Pastor de perros. Exacto. Él me enseñó varios tips y cositas. De él aprendí mucho. Bueno, yo aprendí mucho de Quilca, de Marisotto, su profundidad, de músicos también, pero escritores nacionales, Arguedas, Vargas Llosa, donde se jodió el Perú con Celanita y todo ese vacilón que ya desde el colegio después le puedes, no sé, algo de Borges, Lalet, que es bien complicado para mí, o Gabo, Cien años de soledad, desde el Principito en secundaria. Siempre lo que me provoca y me llama la atención y en las primeras hojas me cautiva, me voy de largo, ¿no? Ahora que hablamos de la época, bueno, del colegio, Cachuca, ¿qué libro, digamos, que fue el que te deslumbró de alguna manera o marcó, digamos, tu camino tu época escolar? ¿Alguno te habrá llamado la atención? Acabo de decirlo, Antón de Sucper, Ajá. o El Principito, para empezar, ¿no? Luego otros libros también, obviamente, pero me gustaban Alan Poe, no sé. Claro. Pues no me acuerdo, a ver, se me escapa, ya estoy anciano. Libros que me provocaban la curiosidad, ¿no? No sé, La Metamorfosis. ¿Y qué libros has abandonado, digamos, en esa época? O digamos que decías que ese libro no, como que a mí me pasó, no sé, que en el colegio pues te mandaban, me acuerdo que no era adecuado, por ejemplo, leer, creo que de chico, el Quijote, por el lenguaje No pude terminarlo. Claro. No pude terminarlo. En tu Tampoco caso, pude terminar la Odisea en su versión clásicos. original, ¿no? Ajá. Después también otro libro que abandoné fue la Biblia, por ejemplo, que nos hacían obligado a leer y me parecía totalmente contradictorio, muy rebuscado, muy solucionado para beneficio de alguien. Y así algunos libros también que me parecían hasta estúpidos, ¿no? Pero después me di cuenta que no hay nada estúpido en eso. Pero bueno, eso se descubre con los años. Claro, Cachuca, leyendo tu libro, me dio curiosidad el tema de las tres muñecas de piedra. La historia de la búsqueda, es como una búsqueda del tesoro, ¿no? Que hiciste en este pueblo en Jauja, ¿no? Que igual cancha, sí. Sí, cuéntame un poquito sobre eso. No, lo que pasa es que mi mamá, en sus últimos años, bueno, yo siempre le llevaba muñecas porque a ella le gustaban las muñecas o juguetes. Nunca sabía por qué le gustaba tanto las muñecas y luego descubrí el por qué, ¿no? Al ver esto, porque en su infancia tener muñecas no era normal, entonces ella quería tener muñecas. Entonces se había hecho en su época con sus hermanas, mi tía Obdulia, Liduvina que en paz descanse, Eugenia la menor, qué sé yo. Sus muñecas de piedra medio alargadas como huevos, pero larguitas. Los habían vestido con choclito, con faldita, pelo, lo habían pintado con carbón, algo así. ¿Por qué? Y entonces una fecha me contó el secreto y me dijo, en tal sitio enterré mis tres muñecas, siendo niño cuando me vine a Lima, búscalas. Al principio pensé que era porque ya estaba sufriendo ya de demencia senil, se olvidaba. Pero tomé cuentas y gracias a la fama y a la economía que me dan los mujeres, un día pasé cerca y dije, ahora es cuando.
Y bajo ese concepto, ese mapa mental que tenía de lo que me había dicho el rito, el cielo, la piedra ocre, algo así, fui siguiendo. Y llegué al punto. Al principio pensé que me había equivocado, pero los bagres, como ella indicaba, había bagres, todo, no, sí es esto. Y empecé a buscar y encontré una parte, sí, ¿eh? Y las encuentro. Uf, muy fuerte para mí, muy fuerte. La saqué. ¿Y qué hiciste con las muñecas? La volví a enterrar. Porque dije no, la dejé ahí, pero entendí a mi madre. ¡Wow! Se removió entonces. Hasta ahora. Comprendo. Qué bonito recuerdo de tu madre, ¿no? Oh. ¿Qué tal historia? Yo pude ver, antes yo viajé cuando fui mucho más adolescente, viajé a arreglar la casa de mi abuela en ese mismo pueblo, porque se le caía y nadie quería arreglarla, y yo fui, mi abuela me adoraba. Yo pude ver al Perú de hace 100 años, porque las costumbres de allá eran virreinales todavía. Tanto que así que me acerqué a un puquio arriba, a un pueblo, y había un tal Filimón con su mamita andina, que cuando yo me acercaba, él y su mamá salieron corriendo, se arrodillaron, me extendieron la mano y me dijeron, buenas tardes, su merced. Por si yo fuera un español. Por eso mis canciones no son atacar el pasado, sino limpiarlos de los complejos, de los que nos quitaron la autoestima, nos secuestraron la autoestima. Yo voy a Chile, he estado en Francia, en Alemania, en Italia, en muchos países del mundo, y no tienen complejos sobre su identidad, saben quiénes son. En cambio, aquí no. Aquí hoy mi abuelo es de tal sitio, mi apellido no es tal, yo no soy trigueño, como si fuera un problema ser peruano. Al ver eso, ya me iba indicando qué tipo de música tenía que hacer. No solamente cantar por la fama. Había algo que limpiar. Ya lo dijo Vallejo, ponte el alma. O sea, no seas desalmado, no seas sin alma. María, perdonicemos al Perú. ¿Qué es perdonar al Perú? ¡Por Dios! ¿Ah? O sea que el elefante se cree maní, el león se cree gato, ¿no? El peruano, ¿qué se cree? No se cree nada, entonces ubícate, ¿no? Había que ubicar su... ¿Qué es el peruano? 5.000 años, canal. Mira lo que somos. Somos la licuadora del tiempo y esa es la respuesta. Nosotros, pues. Genial. Cachuca, cuéntame un poco sobre tus orígenes. En una parte cuentas la historia de la Carpa Grau. También, y sé que ahora pues también musicalizas, haces tributos a Chacalón. Cuéntanos un poco al respecto. En el 92 o 93, pues no recuerdo bien, nos presentamos en Teatro Segura, presentando el primer disco, cassette en realidad, Sarita Colonia. Y en el palco estaba Chacalón con otro personaje que con el tiempo conocí, un gran personaje, el Berhuarac. Habían ido a vernos. Luego, después de eso, él nos contrata para tocar en la Carpa Grau justo antes que lo cierren. Pero nos dice en la antesala, lo que ustedes querían hacer, eso quería hacer yo y todos los cumbiamberos, nada más que Lima Madrastra no nos dejó. Y nos hizo cantar con él. Fue alucinante. Claro, yo no tenía ningún concepto de lo que era el espectáculo. La gente iba a chupar y a bailar. Yo estaba cantando Gente de Noche, Represión, Callada, Catalepsia, todas las canciones duras, Hipocresía Infernal. Y la gente se quedó, ¿y este huevón? Silencio, y empezaron a bucharme. Subió el hombre y de una mentada de madre cayó a todo el mundo. Y dijo, el próximo lo sacamos a patadas. Canté mis 40 minutos, terminó, subió el hombre, agradeció y empezó a cantar y volvieron a moverse la gente. ¿Qué tal la experiencia? Hay un periódico que nos sacó una foto hace tiempo. Claro, yo admiro a Chacalón por su voz, por su sensibilidad y a los compositores que le dieron estas canciones. A Rebasa que hizo el Provinciano, que fue la base para escribir Nostalgia Provinciana, por ejemplo. Y esa experiencia la llevo en el alma, ¿no? He tenido una suerte
se me han cruzado personajes que me han marcado y me han dado directriz a mi vida, ¿no? Pachuca, tú eres del Agustino. Has frecuentado pues a toda la mancha de poetas, gestores culturales, Liliana Soria, bueno, el mismo Miguel y Alfonso, toda esa mancha de ahí en Agucho. Cuéntanos un poco tu recorrer, porque se nota pues tu vivencias en el libro de La Parata, Cora, también mencionas ahí al pintor también de clásico que pintaba mujeres en los hoteles de allá de La Parada, Mareda. Entonces, cuéntanos un poco de andar por esa zona. El Agustino era un sector pelado, lleno de chacras, acequias, bastante lumpe. Yo llegué a los 11 años ahí porque yo antes había sido, con mis padres, invasor de todo lugar donde en los 70 querían asentarse en algún lugar. Pues, Vitarte, lo que ahora es Villa El Salvador, Chorrillos, Comas. Pero la gente te sacaba. Hasta que logramos un terreno en lo que se llama Melgar, Villa El Salvador. Vendiendo eso compramos una casa en el Agustino, donde había el tren, chacras, caballos, vacas, establo, acequias, el río Rima a un costado, las lagunas. Era el paraíso. No solamente era físico. Cuando me di cuenta, este lugar era una de las primeras invasiones del cerro. Los cerros estaban pelados, tanto el que está en la Palada del San José también estaba pelado. Pero había algo maravilloso. Como venían de todas partes del Perú, eran músicos, saxofonistas, violinistas, arpistas, clarinetes, qué sé yo. Y yo venía pues, las invasiones de San Luis. Encontré justo lo que buscaba. Una buena fusión, entonces. Una fusión. El resto con el tiempo, de lo que te hablas, estos amigos, el Agustino Rock mismo, sí, es producto de ese caldo de cultivo de seres humanos muy particulares. Con sus maldades y bondades, el Agustino era como los barracones del Callao, con todo el respeto del caso, era bien bravo. ¿Ah? Entonces tenías todas esas cosas metidas ahí. Y los jesuitas que estaban en las iglesias, nosotros íbamos a la iglesia no a orar, sino a aprender guitarra, mentiras, íbamos por las chicas, pues, ¿no? Era la época de las hormonas en locura, y el Agustino creciendo a lo que es ahora, ¿no? Bebí de esas aguas, y aquí estamos. Una buena fusión también, como me dices, claro, los músicos que vienen de las bandas de las fiestas patronales. Claro. Es una buena manera de... Claro, o sea, encontraban virtuosos, sí, autodidactas. Yo mismo soy autodidacta. Genial. Por ese lado también... ya que has tratado un poco del Agustino hace ya cuántos años, de los 90s o 80s, ¿no? 80s, ¿no? ¿Y Lima cómo era en esa época? Esa Lima que tú mencionas de que para... En los 70, por ejemplo, Lima era mucho más pequeña, no había el Sanjón, había una penitenciaría donde está el Sheraton, estaba la cárcel. No sé, cuando yo entré por primera vez, me asombré de ver el caballazo de San Martín, que me parecía... mis ojos se llenaban de maravilla, pues, ¿no? Éramos mucho menos, no había tantos carros, era más limpia. Y sobre todo había una sensación de cambio, ¿no? Pero que todavía era muy silencioso. Del norte, del centro, de la selva, de la sierra había llegado por problemas internos, pues. Y en los 80 se duplicó a los 90 por la guerra social que tuvimos entre hermanos aquí. Cuéntanos un poco sobre ese tema, porque tú refieres un poco al tema de los 90s y los coche bombas, ¿no? Un poco, ¿cómo tú lo viviste? Claro, como siempre el pueblo estábamos pues, en medio del fuego cruzado, ¿no? De las mentiras de los gobiernos y los ataques mismos de los rebeldes. Sí, bueno, ¿no? A mí, por ejemplo, yo vivía cerca a la Onofrio y escuché lo sentí cerca cuando volaron la Onofrio, también cuando volaron Canal 2. En tu caso, ¿dónde la...? Bueno, no por defender a ninguno ni al otro, pero los dos hacían lo que tenían que hacer,
y le echaban la culpa al otro porque ellos mismos hacían su movida, porque inteligencia del gobierno hacía ver que eran nosotros y los otros también. O sea, era un pan con mango o algo así. Pero vivíamos aterrorizados, pues, el pueblo, ¿no? Y entonces yo dejé un poco la guitarra, mejor dicho, de escribir, y recorrí durante mucho tiempo el país en plena guerra, ¿no? Quería conocer, sentir de qué se trata, porque si no, no tendría valor lo que digo yo. ¿Y llevaste la música en las mojarras por esa época? Claro. Con todo el tema este. Tanto que llegué a Ayacucho y canté Mamá Angélica a la señora emblemática que pedía a su hijo todos los días en Cabitos. En la puerta se iba a pedir que le devuelvan a su hijo porque su hijo, un adolescente, no tenía nada que ver, pero para que no lo tuvieran, no tuvieran reemplazo humano, porque eso es lo que hacían, sacar para llevarlo al ejército o sacarlo para llevarlo a los luchadores sociales. Y entonces los mataban para que no lo llevaran. Bajo ese principio se llevaron también. Entonces yo hice Mamá Angélica. Y cuando fui, canté Mamá Angélica. Casi me matan, por supuesto. Pero había que hacer lo que se tenía que hacer. Si yo estoy vivo acá, pues gracias a amigos y algo de suerte del barbón, ¿no? Cachuca, hace poco hablábamos detrás de cámaras sobre que conociste al poeta José Mario Recalde. Cuéntame un poco sí, su historia. un gran amigo íntimo. El libro del Sol fue un libro póstumo que publicó. No sé si es. No. Lo que pasa es que en Tecamaiquica está pues el Queirol, ¿no? Como yo vengo desde niño ahí, antes solamente era la parte de delante, pero después abrí la parte de atrás. Lo recuerdo mucho, es que ahí nos votaban según la visión de ellos, ¿no? Nuestros amigos, toda la gente, Lucho, Monja, toda la gente son nuestros amigos. Con el tiempo, al inicio, ese bar se amanecía, pues. Día y noche casi funcionaba. Sabíamos que había amanecido porque entraba olor a pan y la tamalera. Entonces él se ponía en la puerta de Cachuca, me pasa, pues los elegidos éramos pocos y yo logré ser un elegido de Quilca y Perol. Entonces yo podía decir quién pasa y quién no pasa conmigo. Y a veces cuando podía lo hacía pasar, pero no sé por qué no lo dejaba pasar a él. Creo que era por su opción sexual o no lo sé, pero creo que va por ahí. Y él, como si fuese un preso de la calle, se agarraba a la reja y nos miraba adentro y decía, Cachuca, me pasa. Lo recuerdo mucho con sus poemas en sus manos. Yo pensé que toda la vida iba a ser así, que iba a haber estos grandes creadores que he conocido personalmente y he tratado y que me han ayudado mucho. Él mismo, lamentablemente, mira, imagínate, encerrarse, clavar la puerta y prender fuego. Fue importante para mí. Hasta César Hildebrand, creo que hice un reportaje de él. Un gran poeta de los 90. Amigos. Sí, no sabemos lo que puede pasar, o el infierno que esté pasando a la gente por dentro, ¿no? Claro, o sea, que para escribir, de verdad como él, realmente llenarse la cabeza de su tinta, de su lapicero mental, y a veces eso te tortura, pues. Te tortura y creo que eso le pasó a él, ¿no? Ya para finalizar, Cachuca, me comentas que ha salido algunos temas tuyos en acetato. ¿Qué te parece la... Curioso. Triciclo, no está, lo llevaba al acetato. Ahí está. Estoy esperando que me paguen mi regalía, pero el dinero es lo último que uno debe buscar en este mundo. La felicidad y los hechos. Hablando de regalías, ¿qué opinión tienes sobre el Abdai? Abdai, Sodien, Unimpro, etcétera, etcétera. Yo creo que más allá de si hay dolo, que siempre lo que se ve, o vivezas de uno y otro, ya ese es un lío legal, pero es un derecho. Acá estamos entre libros. Yo creo que Vargas Llosa merece que le paguen por su libro. Claro. ¿No? Y algún compositor, su canción lo estaba utilizando para alegrarse o llorar, no sé, de pagarle.
¿no? Más allá de la comitiva o directiva que esté robando, no, eso es otra cosa. A esos se les espera la prisión y si lo han hecho bien se les salvarán. Pero yo hablo por los derechos. El derecho es el derecho. Y ya para terminar, tú que has musicalizado las telenovelas y las películas más clásicas peruanas de los 90s, finales de los 80s, y cuéntanos un poco al respecto, ¿no? ¿Qué recuerdas sobre Primero, tuve que salirme como buen tablista, antes que reventara la ola, porque teatro, películas, novelas, miniseries, y se me acercó este productor, Estefan Caspar, Cachuca, te has vuelto el Rey Midas de la miniserie, película. Todo donde tú entras, triunfa. Como es eso, le dije. Sí me dice, tú vas y musicalizas. ¿Cómo lo haces? No lo sé, simplemente yo leo el texto, me adentro en el personaje y no trato de poner una canción que me sobra o que no tengo. Trato de entender que lo que yo voy a cantar vaya con la emoción del actor, de lo que está interpretando. Pero en un momento dado ya la cantaba, ya empezaron a ponerme a decir canciones estúpidas para personajes estúpidos. Y entonces el Fujimorato y su maquiavélico asesor ya empezaban a idiotizar con las novelas, con la prensa, con todo, y me sentía ya inmerso en eso. Y decidí salirme. Fue lo mejor que hice. Ahora sé que Michel Gómez, mi amigo francés, gran amigo mío, basado en este libro, París y la Parada, quiere hacer una película. Vamos a ver qué tal sale. Genial. Siempre el consejo es viva, escriba, pero sobre todo lea. Y hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Gracias.